Cabildo, levantando esperanza, con una gran energía telúrica que es la que se echó a andar por todo el país y que lleva semanas en movilización y sigue en movilización. Se prepara en los próximos días un paro nacional, una huelga general, que es el día 12 de noviembre, convocado por Unidad Social, ¿no? Exigiendo asamblea constituyente, una nueva constitución y un cambio estructural frente a este modelo neoliberal de abuso que el pueblo chileno ha dicho basta. Pero en ese contexto de un pueblo en lucha, un pueblo que está creando, que está generando esperanza, y seguimos generando esperanza, también ocurren las luchas de América Latina, de nuestra América, de América Latina y el Caribe. Ayer tuvimos una gran alegría, hace 2 días, con la liberación justa de Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, y en la lucha del pueblo brasilero frente a la barbarie, frente a la regresión autoritaria, fascista de Bolsonaro, un pueblo en lucha, ahora con Lula nuevamente, ¿no?, en la calle y con su pueblo. Tuvimos un evento muy importante también en Argentina, presidido por el presidente electo, Alberto Fernández, ¿no?, que junto con la vicepresidenta Cristina Fernández han obtenido una tremenda victoria ante la derecha de Macri, y ayer estuvieron en un gran evento junto con expresidentes, dirigentes y dirigentes de América Latina y el Caribe, que también va en la línea de la esperanza. Pero también junto con estas luces tenemos sombras. Y hoy día queremos entregarles, antes de compartir esta reflexión de esperanza y de lucha en que estamos en América Latina, nuestra América en camino, en la perspectiva de liberarnos y de reconstruirnos como pueblo de patria grande, queremos entregarle nuestra solidaridad al pueblo de Bolivia, en particular al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera, que han sido víctimas no solo ellos, sino que el pueblo boliviano y su gobierno, de un golpe de Estado infame que está en curso, pero esperamos que el pueblo boliviano sepa derrotar a la antidemocracia, a esta asonada golpista que de sectores de extrema derecha que pretenden retrotraer las grandes conquistas que ha tenido el pueblo boliviano, el Estado plurinacional de Bolivia, gracias no solo a los gobiernos, pero también en particular al proceso encabezado por el presidente Evo Morales. Y así como estamos en lucha, con mucha esperanza, hoy día tenemos una noticia dura que está en curso, pero que esperamos que el pueblo boliviano sepa revertir frente a esta zona golpista. Y sin ir más allá, yo quisiera además, antes de darles la palabra y poder compartir con nuestros invitados que vienen de América Latina, dejarles con Esteban Maturana sobre lo que estamos viviendo desde Chile y por dónde vamos, cuáles son los caminos hoy día del pueblo chileno. Esteban. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a los compañeros de la patria grande nuestra, y obviamente compartiendo con compañeras y compañeros con quienes hemos estado todos estos días bastante atareados. Y Chile está viviendo un momento muy especial, es un momento que ya es imposible no tildar de histórico. No conocemos en la historia de nuestro país una explosión social, un reventón social de estas características, esta primavera que floreció de manera que nadie la esperaba. Es imposible que alguien pueda arrogarse lo que está ocurriendo en nuestro país. Si alguien dice, no, nosotros fuimos los que encabezamos esta movilización, bueno, será sometido, por supuesto, al escarnio popular, porque eso no es cierto. La gente en las calles rechaza cualquier intento de apropiarse de esta manifestación espectacular, pero que ha tenido de parte de las autoridades de gobierno una respuesta brutal. Las cifras son de un dramatismo espeluznante. Se acaba de señalar por un estudio que en Chile tenemos más de 260 personas que han perdido la visión de un ojo o de ambos ojos producto del uso de perdigones por parte de las fuerzas policiales chilenas, Carabineros de Chile,
que en vez de usarlas como armas disuasivas, la está usando directamente como armas para mutilar. Eso es el titular de New York Times hoy día. Se está mutilando al pueblo chileno que se alzó contra una tiranía, que no es la tiranía dura, militar, armada, con dientes y sables, sino que es la tiranía del modelo neoliberal. Fueron los estudiantes secundarios los que partieron en esta azonada. Y estudiantes secundarios que empezaron a protestar por el alza del pasaje de 30 pesos en el metro, que a ellos no les afecta directamente, pero sí a sus familias. 30 pesos en el alza de la tarifa del metro a una familia que gana menos que el sueldo mínimo, la verdad es que le impacta de manera radical en su calidad de vida, en sus posibilidades de poder seguir sobreviviendo, no viviendo. Y las fuerzas policiales reprimieron de manera brutal esas manifestaciones, dando paso a partir del 18 de octubre a este reventón social de proporciones estratosféricas, ante la cual el gobierno respondió sacando a los militares a las calles. Entiendo que tenemos ya más de 40 muertos, miles de heridos, aparte de las personas que vieron afectados sus ojos, y por supuesto detenidos, torturados, vejámenes sexuales, es decir, la brutalidad que ya nos retrotrae a los tiempos de la dictadura militar. Y como dijeron los muchachos, el problema de Chile hoy no son los 30 pesos, son 30 años de abuso, de corrupción sistemática, de un engaño. Se nos prometió una alegría, esa alegría jamás llegó a los chilenos, en un país en el que un 1% de la población se apropia de un tercio de la riqueza nacional, 12 familias tienen la cuarta parte de toda la riqueza nacional, dando cuenta de que este es uno de los países más injustos, más desiguales del planeta, y por eso hoy en día millones de chilenas y chilenos hemos estado en las calles exigiendo un cambio de modelo. Piñera no es solución de este problema, Piñera es el problema. Y a propósito de lo que está ocurriendo en Bolivia, creo que Evo Morales ha dado la muestra de un liderazgo de alguien que ama a su pueblo. Él optó por dar un paso al costado en vez de arriesgar que los militares salieran a las calles a asesinar a su pueblo. Yo entiendo que habrá un proceso electoral, yo entiendo que Evo Morales se va a presentar nuevamente y entiendo que el pueblo boliviano le va a dar nuevamente su confianza a Evo Morales en unas elecciones que serán un poquito más complejas porque van a exigir veedores de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, etcétera. Pero yo llamaría al presidente Piñera a que observe el ejemplo de Evo Morales y que lo siga. Porque el gran problema que tiene Chile hoy en día es Piñera, que en medio de un país incendiado estaba cenando en un restaurante de la capital, en medio de un país incendiado se estaba tomando fotos en los patios de La Moneda. Ese no es el presidente que Chile necesita para estos tiempos y esperamos que Piñera renuncie de una buena vez y por todas, que le haga ese bien a Chile. Sí, bueno, queremos preguntarle qué le parece todo lo que está pasando en Chile y un poco también en nuestra América. Bueno, uno es de una generación que, sin ponernos viejos, hemos vivido numerosas experiencias. Hemos tenido que ir adecuando el corazón a los ires y venires de tantos procesos complejos, algunos, como decía el compañero Esteban, iluminadores, otros realmente inquietantes. Pero en el caso de Chile en particular, es interesante cuando uno se retrotrae en el tiempo y recuerda la victoria de la Unidad Popular y el compañero Salvador Allende en el año 70, y de cómo Chile sienta un precedente, porque es la primera vez que un marxista llega a la presidencia de un país latinoamericano. Pero no solo eso, sino que se trae al debate público en esos años, un debate que mantiene vigencia enormemente, que es el debate sobre aquello que se conocía como la vía chilena del socialismo, y que tenía que ver con la discusión sobre en qué medida el parlamentarismo burgués
una vez uno logra escalarlo por la vía electoral, puede ser ruta para transformaciones revolucionarias, radicales y transformaciones. Y se planteaba que en el año 73 la respuesta histórica fue la del fracaso de aquel intento a través del golpe de Estado del 11 de septiembre del año 73. Pero interesantemente, esa frase que tú señalabas que los estudiantes mencionan de que no son 30 pesos sino 30 años, pues entonces vemos como 30 años después Chile aparece en escena una vez más sentando un gran precedente. Y es un precedente que no estaba en la agenda de prácticamente nadie. Tanto así que ha tomado por sorpresa tanto amigos como enemigos. Comentaba yo con los compañeros esta mañana, pareciera que en una zona sísmica se habían apagado los sismógrafos, habían desaparecido los geólogos, y mientras tanto el volcán estaba en proceso de hacer erupción y nadie se daba cuenta. Y de súbito, ¡boom! 30 años después hay unas generaciones que no pasaron por la desgracia de la dictadura, pero que conocen la dictadura y tienen sus padres, sus abuelos, sus tíos, mártires, desaparecidos, emigrantes. O sea, no es que sean inconscientes de aquel proceso, pero ciertamente en su vida particular. Y Chile se convierte en noticia planetaria. Ustedes son protagonistas directos de estos procesos, pero cuando uno desde afuera escucha y lee que en Santiago se moviliza 1 millón y tanto de personas, eso se dice fácil, ¿no? O aquella expresión que hasta CNN transmitió de alguien que decía, tratando de interpretar a qué se debía todo esto, a un comentario de un chileno de Valparaíso que decía: yo soy de Valparaíso y en Valparaíso no hay metro y estoy en la protesta. Como quien dice, el tema del metro fue una especie de pie forzado de un proceso mayor. El hecho es que no hay duda de que aquella democracia progresiva, progresista, de transformación social que se quiso instaurar en el año 70, históricamente da paso a un ejercicio de democracia directa, teniendo como escenario fundamental no la urna, sino la calle. La calle se convierte en escenario principal en unas 2 décadas desde la victoria electoral de Hugo Chávez en diciembre del 98 en Venezuela, donde algunos parecerían creer que todo se iba a dilucidar a partir de entonces en las urnas, en los procesos electorales. Pues mira, la coincidencia que va sucediendo entre lo que está pasando en Chile y lo que acaba de pasar en Bolivia es que no hay táctica que pierda vigencia, ni para nosotros ni para el enemigo. Algunos decían, no, se acabaron los tiempos de los golpes de Estado. Recuerdo cuando Zelaya Oye, los tiempos de la táctica nunca cesan. Eso lo sabe el enemigo y nos conviene entenderlo a nosotros, para que tengamos siempre la puerta abierta a la multiplicidad de opciones que se tienen para llevar a andar procesos sociales. O sea que en ese sentido, y te digo, nosotros en Puerto Rico nos sentimos particularmente aludidos a la experiencia chilena de estos días, porque en el verano de este año precisamente cientos de miles de puertorriqueños se lanzan a la calle en defensa de la dignidad del pueblo ante unos ataques extraordinarios a la dignidad misma del pueblo por un gobierno colonial anexionista, y por primera vez en la historia de Puerto Rico el pueblo en la calle logra forzar la renuncia de un gobernador colonial y sus ayudantes más cercanos. O sea, nosotros hemos saboreado en Puerto Rico la experiencia de la democracia directa y participativa, teniendo la calle como escenario y demostrando
que los eventos más importantes de nuestros pueblos se van a dar en ese contexto después de todo. Y a las experiencias de Puerto Rico y Chile podemos sumar Honduras frente a un presidente al que acusan de vinculación con el narcotráfico. Podemos mencionar el tema de Ecuador y el pueblo en las calles, precisamente contra un alza que no fue otra cosa que el pie forzado de unas demandas mayores. Bueno, hasta en Irak, hasta en el Líbano, hay unos procesos interesantísimos del pueblo en la calle que ha descubierto su condición de sujeto histórico. En ese sentido, yo no puedo menos que saludar esta esperanzadora situación que, como digo, es escuela de la cual aprender muchas cosas, viendo jóvenes generaciones como con esa sabiduría extraordinaria que da las ganas de vivir, se lanzan a defender la integridad de todo un pueblo. Sí. Alejandro. Hola, muchas gracias. Primero, agradecer esta invitación y felicitar a canales rurales, populares, étnicos, plurales, que siempre están a contracorriente haciendo esta lucha y enfrentándose a gigantes de medios que tienen recursos infinitos. Entonces, tú eres parte de una red de medios populares también, quizás puedes contarnos, sí, claro, un poquito de la FIPO, de la Federación Internacional de Prensa de los Pueblos, que busca también ser esa capilaridad en la base. Bueno, ya han dicho ustedes todo, pues un contexto muy importante, y me recuerda un poco una reflexión de un gran escritor colombiano, Jairo Aníbal Niño, y es hasta qué punto el pueblo puede aguantar. De un hombre un amo que va con sus esclavos por el desierto y se pierden, y el amo comienza a poner a cada uno de sus esclavos frente al sol para que lo tapen del sol y lo cubran. Pone 1, pone 2, pone 3, y al final del cuento dice: y se salvaron todos los esclavos detrás del cuerpo degollado de su amo. O sea, ¿hasta qué punto el pueblo puede aguantar? ¿Hasta qué punto dejamos que nos pongan a recibir el sol y ellos reciben la sombra de nuestro esfuerzo? Entonces, lo primero es, pues, ¿por qué suceden estas cosas? Porque se ha forzado, porque se llega a un punto donde se rompe ese hilo que se ha estirado demasiado desde la explotación. Luego viene por qué unos pueblos aguantamos o aguantan más que otros eso. Ahora hablabas de unos números absolutamente terribles, pero me pongo a ver los números de Colombia, y es porque en Colombia no hemos salido. Si tenemos 8 millones de víctimas, más de 4 millones de desplazados, 220.000 homicidios, 70.000 desaparecidos, 33.000 secuestrados, o sea, unos números abrumadores, pero no se ha llegado a esa conciencia. Y ahí voy lo que decía el compañero Murientes, y es qué procesos de semilla se dejaron. Y aquí hay una semilla desde el allendismo que comienza a florecer, que estuvo al parecer un tiempo en tierra árida, pero hoy salen los chicos, salen los jóvenes de secundaria que seguro escuchaban las historias de sus abuelos, que seguro escuchaban esas historias inspiradoras, y que comienzan a romper ese dique. Ahora, ¿cómo logramos crear esa unidad que tanto soñamos? ¿Cómo logramos unir lo que está pasando en Chile con Colombia, con Puerto Rico, con lo que sucede hoy en Venezuela, con la liberación de Lula, con la llegada de Fernández y Cristina al poder, para que de alguna manera en medio de esa unidad podamos dar una respuesta contundente? Entonces, celebro mucho y me alegra muchísimo llegar en este contexto. Hoy me decía en el desayuno una reflexión el compañero, pero nos podíamos quedar en la casa. Todos tenemos o la comodidad, o nuestros trabajos, o nuestras posibilidades, pero ¿por qué llegar a Chile en este momento coyuntural? Porque es apoyar la historia y empujar la historia para que nazcan nuevas cosas. Sí, bueno, yo recuerdo un poco este año en Chile, ha sido un año de muchas movilizaciones, y en algún momento
grandes sindicatos, grandes organizaciones, se unieron en algún momento diciendo movilizarse ya no sirve. Salir a la calle y marchar ordenaditos, pidiendo permiso en la intendencia, solicitando los permisos, que nos digan, no, caminen por aquí, por allá. El alumno aplicado ya no funcionaba, por lo tanto, se decide crear esta unidad social, ¿no es cierto? Y llamar en una primera instancia a una protesta el 5 de septiembre. Y de ahí en adelante empieza ya de alguna manera a crecer de manera un poco subterránea hasta que explota. ¿Cómo lo ven? Sí. Mire, en primer lugar, yo estoy muy, muy contento de estar aquí con los compañeros de Puerto Rico, de Colombia. Puerto Rico en especial es una herida abierta en nuestra patria. Un país que todavía no conquista su independencia. Y es un honor estar con uno de los líderes del movimiento independentista de Puerto Rico. Y por supuesto Colombia también es una herida. Nos duele los muertos, nos duele que el proceso de paz no consiga arribar. Lo que estamos viendo hoy día en el continente, creo yo, es una vez más el enfrentamiento de las fuerzas de la luz y de las fuerzas de la oscuridad, el enfrentamiento de la revolución y de la contrarrevolución. Pero para aquellos que hace unos pocos años decían que habíamos dado como continente un giro a la derecha, está claro que no es así. Nuestros pueblos siguieron batallando, fenómenos políticos progresistas han seguido dando. Por supuesto, es complejo. Y en esto, lo que ocurrió en Chile yo creo que es tremendamente positivo, nos llena de optimismo. Aquí cayó un mito mundial, este mito del capitalismo brutal, neoliberal, que viene desde el consenso de Washington en adelante, el poder de las multinacionales, el Estado solamente represivo, y que se vendía como una cosa estupenda en Chile. Los chilenos sabíamos que no era tan estupendo, pero en el resto del mundo no. Eso se cayó. Y se cayó, es cierto que con un movimiento espontáneo, es cierto como decía mi amigo el doctor Maturana, que esto no tiene una dirección. Su gran problema es también su posibilidad. Hemos tenido demasiadas direcciones que corren demasiado pronto a negociar. Pero no es cierto que sea una cosa absolutamente espontánea. En realidad nuestro pueblo está lleno de decenas de miles de militantes políticos, sociales. Lo que pasa es que se están organizando desde hace mucho tiempo de otras maneras. En colectivos, en grupos, una cosa todavía muy atómica, muy atomizada en ese sentido. Y se vio además que cuando la gente salió a la calle, siguiendo a los jóvenes, porque esto es sobre todo, creo yo, una rebelión de la juventud trabajadora más precarizada, la que ve que no tiene futuro en este sistema, y es la que ha mantenido, hay que decir con valor e incluso heroísmo, la protesta en las calles día tras día. Pero cuando toda la gente sale en esta manifestación maravillosa, que los medios oficiales hablan de 1.200.000, 1.300.000, nuestra experiencia dice que eso significa que por lo menos habían 2 millones de personas en Santiago movilizados, uno ve que la gente, cada uno sale con sus carteles hechos a mano en sus casas, la gente tiene algunas consignas que se repiten una y otra vez, que son las consignas del movimiento del 18 de octubre a partir de ahora. Primero, fuera Piñera. Un tipo que es capaz de declarar públicamente que está en guerra con su propio pueblo, no merece ser presidente. Correcto. Segundo, nuestro pueblo exige la Asamblea Constituyente, la democratización de verdad. En tercer lugar, que se satisfagan las principales reivindicaciones sociales, porque por eso el pueblo salió a las calles. Y eso va desde previsión, no más AFP, la AFP es la previsión privatizada en Chile que da pensiones miserables, hasta salud, educación pública de calidad. Y entonces, y con esto voy a terminar ya, yo creo que lo que se abrió en Chile es un nuevo momento histórico. Es un momento revolucionario en el sentido de que la gente empieza a pensar, se empieza a atrever, se reúne. Estamos en una etapa de amplia discusión. Hay discusión en todas partes.
y hay cabildo y asambleas populares en todas partes. Eso es lo que nos debe llenar de esperanza. Esto va a ser para largo. No creo que se va a acabar en unos días más, pero hay un periodo nuevo. Esteban. Bueno, decir que lo que está ocurriendo en nuestro país, que lo hemos graficado, y yo creo que nos hemos quedado cortos todavía, hay bastantes más temas que plantear sobre la mesa, no es solamente un tema de los sectores más precarizados, que algunos llaman lumpen, y también de la clase media chilena, porque hay encuestas de opinión que hablan que más del 80% de la ciudadanía está de acuerdo en la necesidad de una nueva asamblea constituyente, de un nuevo pacto social, incluso presidentes de partidos de derecha, Renovación Nacional, Evópolis, ya están abriéndose completamente a la necesidad de una nueva Carta Magna. Pero al margen de esto, el mundo hoy día está lleno de noticias que hablan de que hay una especie de proceso y de convulsión social y política en el mundo. Líbano, recientemente conocimos la primavera árabe, lo que ocurrió en Grecia, lo que ocurrió en Francia, lo que ocurrió en España, lo que está ocurriendo en Tiananmen. China será un país políticamente comunista, pero tengo la impresión de que es un muy buen ejemplo de un modelo capitalista neoliberal extractivista del carajo. Y Chile tiene una particular relevancia en todo este contexto mundial y particularmente en la región de las Américas. Chile fue el laboratorio, fuimos los conejos o las ratas de laboratorio del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Aquí se aplicaron las políticas de ajuste estructural para pasar de un modelo que conocíamos nosotros previo al golpe de Estado como de industrialización progresiva, sustitutivo de exportaciones con un Estado docente asistencial responsable de la salud, de la educación, de la vivienda, del trabajo, etcétera, para pasar a este modelo económico neoliberal, extractivista, depredador del medio ambiente, de libre mercado, en que el Estado asume un rol totalmente subsidiario. Es decir, rásquese cada quien con sus uñas, etcétera. Pero una de las herencias más nefastas del modelo impuesto a sangre y fuego en Chile, que nos costó varios miles de muertos, fue el cambio en la matriz cultural de la sociedad chilena, que fue el problema que nosotros no teníamos certeza de cómo enfrentarlo: el individualismo, el consumismo. Son dos elementos propios a la cultura prevalente en Chile, que se expresaba en esta fragmentación total de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, del mundo sindical, y que nos hacía difícil, por no decir casi imposible, prever alguna alternativa de construcción de una fuerza social y política a la altura del desafío de avanzar hacia una sociedad más justa, más igualitaria. Y nos sorprendió, de verdad, o sea, nosotros estamos completamente sorprendidos y uno tiene que acudir a frases como que aquello de que no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Pero la verdad es que en Chile hoy en día se están cimentando las bases de un proceso de cambios estructurales profundos, no en Chile, en el mundo, porque este modelo se está agotando. Hay artículos de notables pensadores, Duque es uno de ellos, que habla de que estamos a puertas de una nueva recesión económica mundial. Estados Unidos ya está saliendo de la lógica del libre mercado y de las economías abiertas para volver al proteccionismo, etcétera. Entonces, esto está dando cuenta de que este modelo económico impuesto en dictaduras, y no solamente en Chile, se vieron dictaduras en toda la región de las Américas y en el mundo, está llegando a su término y tendremos que dar paso a una nueva forma de entendernos en la civilización. Todos tenemos claros no solamente los riesgos económicos y sociales, el riesgo medioambiental, el planeta está en riesgo, eso es algo que hemos asumido con mucha certeza desde la Cumbre de los Pueblos, y uno de los temas que estaba planteado era evidentemente enfrentar esa COP25 sabiendo que estamos muy cerca ya del punto de no retorno si no somos capaces de modificar nuestros hábitos y estilos de producción. Y por eso es que es tan relevante lo que está ocurriendo en nuestro país, y obviamente tenemos un tema pendiente, el mundo progresista, que es resolver, porque evidentemente es imposible que un pueblo esté meses, todos los días en la calle. Eso no resiste ningún análisis. Y esto tiene que tener alguna conducción, alguna salida, algún cauce en su minuto, y ahí la izquierda chilena está al debe, pero además la izquierda tradicional chilena, PS, PPD, Radicales, el Partido Demócrata Cristiano, son partidos que hoy día no tienen ninguna posibilidad de transformarse en
los que sean capaces de ser la alternativa para la construcción de esa nueva sociedad. Ellos fueron engañados y probablemente el tipo más nefasto en la moderna democracia chilena después del año 90 hasta nuestros días tiene nombre, apellido, se llama Ricardo Lagos Escobar, socialista, militante del PPD, que fue uno de los que cimentó las bases de este modelo profundamente explotador después de la dictadura. El CAE, el auge en el tema de pensiones, prolongar la expectativa de vida hasta los 110 años, las concesiones. No en vano, cuando Ricardo Lagos dejó de ser presidente de la República, los que más lloraron fueron los empresarios. Yo quería decir algo más bien corto para poder escuchar también a nuestros compañeros y hermanos que nos visitan, que nos acompañan con el proceso, pero un poco siguiendo la línea también de lo que ha reflexionado Esteban. Yo creo que estamos viendo un momento, yo digo luminoso, porque es como placas tectónicas que se acumularon y liberaron una energía gigantesca y que está en curso, y está en puja, y todavía no amanece. Todavía estamos en los claroscuros, que como decía Gramsci, esos son los momentos en que aparecen los monstruos también, aparecen los miedos, vienen los conflictos, está el camino que todavía, el camino del pueblo está puesto por el pueblo en la calle, pero está lleno de obstáculos y de temores y de golpes y de acechanza. Está el imperialismo. O sea, nosotros no hubiéramos imaginado hace unas semanas atrás que este modelito exitoso, ¿no?, que se exhibía, y efectivamente se exhibía no solo como un modelo neoliberal exitoso desde la lógica de las derechas, lo exhibieron los llamados socialdemócratas, ¿no?, a los cuales hace mención Esteban, que están en bancarrota. Y yo hablo desde los movimientos populares, de las izquierdas anticapitalistas, evidentemente que no son aquellos que usurparon de esto, ¿no? Y que creo que es un desafío también. O sea, la política volvió a las calles. El pueblo la empezó a recuperar del secuestro que tenía la institucionalidad, que era solo de ellos, o incluso la institucionalidad del Parlamento, que está blindada para poder reproducir el modelo económico neoliberal. Y ese es el problema del candado que se hace a través de tratados de libre comercio, como el TPP-11, por ejemplo, ¿no?, por citar algunos de los tratados de libre comercio, de esta constitución, ¿no?, que impide la participación, la democracia participativa, ¿no?, y que nos tiene ante un momento de asedio del pueblo, de demanda gigantesca en las calles, por una asamblea constituyente, por un cambio del modelo económico neoliberal injusto y brutal, y que por eso decimos también que no es que no veníamos de la nada, son la suma de estas luchas, ¿no?, que van caminando, que se van articulando. En poco tiempo hay cabildos, cientos de cabildos a lo largo, autoconvocados, que los convocó también Unidad Social, discutiendo la gente en las plazas, en las calles, en los sindicatos, en todos los lugares, porque está recuperando la política, haciendo la propia, y lo que tenemos que impedir es que no sea vuelta a ser secuestrada, que vuelvan los salones. Tenemos que hacer que camine entre medio de las millones y millones de chilenas, y termino con esto. Por eso creo que estamos en una fase en que estamos reconstituyéndonos como pueblo, y eso es un sentido fundamental, porque es el sentido de la reconstitución constituyente de la soberanía del pueblo. Y es cuando el pueblo, y se pone en discusión la forma en que nos organizamos, la institucionalidad, la manera en que nos relacionamos como colectivo, pero también como individuos. Todo eso es parte de lo que todavía no amanece, pero que está caminando por Chile, y por lo mismo, para nosotras y nosotros es muy importante que estas luchas son parte de la lucha de los pueblos contra el neoliberalismo, pero por reconstituirnos como pueblo, son parte de la lucha de las hermanas y los hermanos de Puerto Rico, que son América Latina, pero que tienen secuestrado por el imperio su propia independencia, pero han luchado, tienen una larga experiencia de lucha. Y también el proceso no solo de paz, de transformación. Mire, Colombia hizo una asamblea constituyente con una nueva constitución, como parte de un proceso de paz parcial,
importante, pero también con demandas sociales, y ahora está ante otro segundo momento que requiere reconstituyente en el sentido de pueblo. Entonces, yo termino diciendo que por eso tiene tanta importancia a propósito del allendismo. Cuando uno lo escucha en la calle, no es que la gente, el pueblo cantando, o el sentido que tiene en la historia es nuestra y la hacen los pueblos, que dijera aquella mañana, antes de ser bombardeado por aire y por tierra y de ser asesinado, el presidente de Chile, Salvador Allende, como líder de la Unidad Popular, del proceso democratizador y de independencia más profundo que haya conocido la historia de Chile, que quedó inconcluso, e incluso una transición que hoy día el pueblo la retoma, y lo más importante es que podamos avanzar a llevarla a término en un sentido de la felicidad y de la reconstitución de la esperanza de Chile. Quiero agradecer las expresiones que hacen los compañeros sobre Puerto Rico, sobre mi patria. En efecto, Puerto Rico ha vivido sometido al colonialismo por 527 años. 405 años de colonialismo español y luego 121, 122 años de dominación estadounidense. Los últimos habitantes de mi tierra que vivieron en libertad lo vivieron el 18 de noviembre de 1493, porque el día 19 llegaron los conquistadores en el segundo viaje del conquistador Cristóbal Colón, y aún así, y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en Puerto Rico se forja una nacionalidad, se forja una cultura, hay una lucha de independencia contra España, contrario a la imagen que tuvieron los estadounidenses cuando nos invaden en el 25 de julio de 1898. Allí lo que había no era una retahíla de gente dispersa, sino que había ya un pueblo, una nacionalidad. Y ese proceso de forjación de la nación puertorriqueña ha avanzado durante todo este siglo hasta nuestros días. Por eso no exageramos si expresamos que Puerto Rico es una nación caribeña y latinoamericana sometida al colonialismo. Pero el sustantivo, lo que nos define, es que somos una nación, como nación lo es Chile, como nación lo es Colombia, porque hemos forjado los componentes esenciales de la nacionalidad a contrapelo y a pesar de la dominación colonial que ha pretendido simplemente borrarnos del mapa. De forma tal que en ese sentido experiencias como esta nos ayudan a precisar ese aspecto que ustedes con tanta solidaridad y generosidad lo expresan. Y quiero decir un par de cosas en relación Chile-Puerto Rico, porque le decía yo a un vendedor de banderas de Chile hace un rato, le decía, si tú supieras que la bandera de Cuba se inspira en la de Chile, pero la de Puerto Rico se inspira en la de Cuba. Si ustedes saben que la bandera de Cuba y Puerto Rico son las mismas con los colores invertidos, porque el Partido Revolucionario Cubano que funda José Martí para la lucha de independencia en la década del 90 del siglo XIX, en su primer artículo establece, este partido se funda para luchar por la independencia de Cuba y auxiliar en la independencia de Puerto Rico, y había una sección Puerto Rico dentro del Partido Revolucionario Cubano, y cuando esos compatriotas decidieron que Puerto Rico debía tener una bandera, aquella intimidad tan grande los condujo a decir que tengamos una bandera que sea la misma cubana con los colores invertidos, pero lo interesante es que si tricolor es la bandera de Cuba y es la de Puerto Rico, tricolor es la chilena. Y si monoestrellada es la bandera de Puerto Rico y la de Cuba, también monoestrellada es la bandera chilena. O sea que ahí hay una continuidad histórica y los símbolos lógicamente son muy importantes, ¿no? Son los colores republicanos que cobran esa fuerza durante el siglo XIX. Pero hay otra anécdota que les hago que es muy importante. En el año 70, cuando triunfa la Unidad Popular, había un compañero dirigente nuestro de mucho reconocimiento, Juan Maribras, a quien el compañero Allende le pide que dé el discurso por América Latina en el acto que hubo, ¿no?, de celebración de la victoria de la Unidad Popular y Allende. Pero además, la lucha de independencia de Puerto Rico le solicitó a Chile
que considerara ocupar una vacante que había entonces en el Comité de Descolonización de la ONU, el Comité de los 24, para que ayudara a la causa de Puerto Rico, porque en ese escenario internacional se debate el tema colonial de Puerto Rico, y Chile, el Chile de Allende, accedió gustoso a ocupar ese espacio. No imaginábamos que terriblemente 3 años después ese escaño habría de ser utilizado con todo el propósito contrario, pero fueron muestras de solidaridad muy concretas de parte del gobierno de la Unidad Popular con la causa de la independencia de Puerto Rico. Quiero muy brevemente referirme a este punto que trae el compañero sobre el tema del espontaneísmo, porque de la idea de decir que las cosas son espontáneas a decir que fueron instintivas, o que fueron biológicas, o que fue sin querer, pues no hay muchos pasos. En la vida social, en las luchas sociales, no hay nada espontáneo. O sea, como no es espontáneo que surja un árbol de aguacate, o de pera, o de mango, si se plantó la semilla, no es espontáneo, es que se plantó. Por lo tanto, lo lógico es esperar que en su día haya un árbol de manzana, haya un árbol de pera, porque se plantó la semilla. Quizá no podamos anticipar cuándo ese árbol y de qué manera crecerá y cuándo dará fruto, pero ciertamente para poder cosechar hay que sembrar. ¿En qué medida los procesos que se están dando en nuestros pueblos no son otra cosa que cosecha? Después de todo. Lo que pasa es que quizás no advertíamos cómo se iba dando el proceso del desarrollo de ese fruto, ¿verdad? Pero a la misma vez digo lo siguiente, ¿cómo se logra la continuidad? Es cierto que un pueblo no puede estar permanentemente en la calle, que es abrumador, ¿no? El Estado tiene las fuerzas extraordinarias que tiene para pretender rendir por hambre y por cansancio, ¿no? Las luchas populares en cualquier sitio. Pero, ¿cuál es la clave de la perseverancia? ¿Cuál es la clave contra la improvisación? ¿Cuál es la clave contra la resignación y el pesimismo? Ese sentimiento de que aquí no hay nada que hacer, ya todo se perdió, la represión nos aplastó, el fin de la historia, como decía aquel Kurosawa, ¿cómo se llamaba? Aquel fue el japonés. Se arrepintió después, que se le cayó encima. Yo como educador les digo, y como cuadro político, bueno, y como militante yo les digo, la clave de la perseverancia está, como siempre ha estado, en el desarrollo de la conciencia. Cuando uno logra comprender objetivamente, científicamente, la necesidad, la pertinencia, la posibilidad, la inminencia, la urgencia de que las cosas se hagan, incluso cuando uno se cansa, cuando uno se frustra, cuando uno se decepciona, prende, como por así decirlo, el piloto automático, como hacen los pilotos, descansa un poco y luego retorna. ¿Por qué? Porque la ideología, la cultura, el conocimiento, la conciencia es el motor que garantiza la perseverancia en las buenas y en las malas. Y entonces yo no estoy sujeto a emociones, a cosas fortuitas, a espontaneidades. Sí, sino que yo voy a ser tan militante ayer como voy a hacerlo hoy, como voy a hacerlo mañana, solo que lógicamente en circunstancias distintas. Y me parece que hay un terreno fértil aquí y en otras partes para sembrar y resembrar y renovar y echarle agüita a esa semilla del desarrollo de la conciencia, del desarrollo del conocimiento y la cultura. Finalmente digo lo siguiente, si no fueran suficientes las necesidades que tenemos nosotros en nuestros pueblos de luchar, en el caso nuestro por la independencia nacional, en el caso de Colombia, no solo por la paz, casi por la sobrevivencia frente a esos bárbaros, en todos estos pueblos. Oigan, precisamente hoy hay elecciones que ya acabaron y están contando en España. Y una de las muestras más aterradoras, según las encuestas, era cómo la extrema derecha se había consolidado. O sea, habrán podido exhumar los restos de Franco y lo habrán cambiado de vecindario. Pero las ideas del fascismo están campeando por sus respetos en Austria, en Italia, en España, en Hungría, en Polonia, en Chile, en Bolivia ahora, en Colombia, en Alemania, que hay áreas de Alemania que ahora mismo están como si fueran altamente contaminadas porque la derecha fascista está en las calles haciendo lo que le vienen en Estados Unidos. Sí. O sea, si no hubiera otra razón para fortalecer la perseverancia, oigan, estamos en un mundo
que si miramos por demasiado tiempo hacia el otro lado, cuando vengamos a retornar nuestras vistas, se lo han quedado los fascistas. O sea, el fascismo no es cosa del pasado. Es actual. Adquiere ropajes nuevos, como sería, como decía el compañero, las formas del neoliberalismo. ¿Qué cosa es el neoliberalismo? Sino una manera avanzada del desarrollo del capitalismo industrial, para la cual el fascismo es precisamente una de sus herramientas políticas más importantes. ¿Qué es lo que sustenta al fascismo? El corporativismo. ¿Qué cosa es eso? Son las viejas formas renovadas. Pero nosotros tenemos que tomar eso en consideración para que esa perseverancia se renueve. Y para que seamos tan militantes y tan optimistas, hay que ser inevitablemente optimistas. No nos queda de otra. Porque lo otro es el suicidio y nosotros no tenemos vocación de suicidio. ¿Verdad que no? No. No tenemos vocación de combatiente. Por lo tanto, de eso se trata. Alejandro. Del público. Alejandro. Bueno, terminé también efervescente después de ese discurso. A partir de lo que dicen, uno debe reconocer como pueblo, como organizaciones, como movimiento, que estamos en crisis, como le decía. La crisis no como algo negativo, la crisis es simplemente ese momento, creo que de penumbra, de Gramsci, que hablaba Esteban también, de que ni muere lo viejo ni nace lo nuevo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sucede? En el caso de Colombia, cuando todo el mundo estaba en esa burbuja emocional de la firma de los acuerdos, nos planteamos una idea en nuestra fundación, con Esteban, inclusive, que nos estuvo acompañando varias veces en Colombia en este proyecto, y era, ¿y lo que va a salir mal? Todo el mundo se está preguntando por lo que va a salir bien, por lo delicioso de dejar las armas, la fotografía, el ingreso de las FARC al mundo político, la atención del Estado en zonas históricamente olvidadas, pero ¿y lo que va a salir mal? Entonces nació una idea, fue crear un proyecto que se llamó Para no volver a la guerra, y era ir a los lugares a preguntarle a la gente, no si está feliz porque viene la paz, es si esto no sale, ¿usted qué cree que va a pasar? ¿Qué sucede? Y luego de hacerlo en 18 zonas de Colombia, tuvimos la posibilidad de ir al Sahara Occidental, de ir al País Vasco, de ir a El Salvador, de ir a Guatemala, a preguntar eso. Oiga, ¿qué les salió mal a ustedes? ¿De dónde vienen las maras, en el caso de El Salvador? ¿Por qué llevan 30 años en Jaimas, después de haber firmado un acuerdo en el Sahara Occidental? Claro, y con los marroquíes de colonialistas en contra del pueblo saharaui. Entonces, todas esas preguntas, ¿qué podría salir mal? Por eso, cuando comienza a suceder lo de las disidencias de las FARC, donde el asesinato de líderes, más de 300 líderes solo este año, más de 150 excombatientes de las FARC, nos genera tristeza, nos genera angustia, pero no nos mata la esperanza, porque sabíamos que eso iba a pasar. Así que la pregunta hoy es, ¿no sabíamos que podía pasar lo de Evo? ¿No sabíamos que podían encerrar a Lula? ¿No sabíamos que iban a hacer todo lo posible por desestabilizar los países? Eso lo sabemos, y no lo sabemos hace un año, lo sabemos hace décadas. Entonces tenemos también que pensar hoy qué va a suceder en esta crisis, en esta coyuntura, qué nos puede salir mal, qué liderazgos, como decías tú, van a salir a abrogarse esto y a negociar demasiado pronto. Qué capacidad de resistencia tenemos en las movilizaciones y en qué momento comienza a llegar el desgaste. Eso nos va a hacer preguntarnos por el puerto. O sea, ¿a dónde queremos llegar? ¿Esto dónde debería finalizar? Y todas estas preguntas de la Asamblea Nacional Constituyente, todas estas preguntas, si viene un referendo, todas estas preguntas, ¿quiénes van a asumir en parte este liderazgo que han salido los jóvenes a impulsar? Debe ser una cuestión vital hoy y una necesidad imperiosa de dar esa respuesta para que, como dice aquí el compañero, no muera la conciencia y continúe la esperanza. Bueno, el tiempo es implacable. Hemos tenido un programa que esperamos les haya gustado muchísimo. Le damos las gracias a nuestros compañeros, a Esteban, y le insistimos, como siempre insistimos a ustedes, en verdadera justicia.
siga saliendo, siga participando en las asambleas territoriales, en los cabildos. Conteste las preguntas. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Cuál cambio quiere hacer? Siga insistiendo, siga manifestándose. No deje que lo convenzca y no vuelva a prender la televisión. Hay manifestaciones. El día lunes, paro de los profesores. Siguen las manifestaciones. El día martes, huelga nacional. Y los vamos a invitar para el día 15. ¿A qué hora en la tarde? A partir de las 2:30 en la CUT, en la sede de la Exacto. Central Unitaria de Trabajadores en Alameda. Vamos a compartir con los dirigentes de muchas organizaciones sociales y con los hermanos y hermanas de varios países de Latinoamérica una reflexión conjunta. Exacto. Entonces, el 15 en la CUT, en la tarde, para compartir con nuestros hermanos americanos, porque nosotros somos americanos también, debemos recuperar ese nombre. Así que sigamos luchando, no bajemos los brazos, que tenemos que llegar a buen puerto, y eso solamente es responsabilidad de cada uno de nosotros, de los que sale a la calle a luchar y a pelear. Hasta la próxima.